Al saludarles, señoras y señores, al asambleísta Mae Montaño, al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, y uno de sus inolvidables vocales, creo que también vicepresidente del organismo, pues don Andrés León. Al saludarles a mis invitados, quiero replicar o responder, porque es de nuestra conveniencia, en el sentido de que los retornos para el público, los mensajes de retorno del público también tengan o gocen de un esclarecimiento como el que me propongo realizar rápidamente. Estamos hablando de un discurso que cambió de la noche a la mañana, y creo que esas fueron mis palabras que las utilicé de parte del presidente de Venezuela. Y yo no creo haber estado equivocado, porque yo dije que apareció el hombre bueno, el presidente Maduro, que asimiló el castigo y que se declaró uno de los líderes más democráticos del continente. Y explicaba él de que en verdad en algo se equivocaron, muchas cosas estuvieron mal, y la respuesta del ciudadano común de su país fue destruir prácticamente uno de los capítulos del chavismo que, por obra de la ley, tendrá que soportar algunos meses o años de presencia del señor Maduro en la presidencia de Venezuela. Pero lo importante es que yo no me equivoqué cuando dije que ha habido un cambio de discurso. El discurso angelical del señor presidente de Venezuela todos lo escuchamos. Se declaró un demócrata completo. Y entre bastidores, off the record, los principales analistas dijeron que ese comportamiento se había registrado porque las Fuerzas Armadas venezolanas, en diferentes mandos, pero la mayoría de ellas, tuvo un papel, ese sí, auténticamente democrático y de respeto al voto ciudadano. ¿Dónde está el otro discurso? Ese otro discurso justamente lo vamos a hacer escuchar. Esta parte del programa La Noche con el que justamente inició el programa, la colega estación de televisión mundial. Hágale escuchar al oyente. Como sea, ganar como sea. De un tono desafiante durante la campaña hacia los comicios legislativos del 6 de diciembre, Nicolás Maduro pasó a sorprender con un aparente mensaje de mesura tras la contundente derrota del chavismo en las urnas. Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos. Pero esa aceptación del histórico revés del oficialismo se materializará realmente. ¿Hasta dónde el régimen chavista respetará a la oposición el espacio político obtenido en las urnas? Estas dudas son las que ahora cobran relevancia en medio de otras declaraciones de Maduro que comienzan a generar una estela de preocupación. Que nadie se llame engaño. En situaciones complejas vienen con esa contrarrevolución allí. Y nosotros tenemos que cerrar filas junto a nuestro pueblo. Cerrar filas en la Unión Cívico-Militar. Ahora es que viene lucha, y lucha de la buena. Y estamos seguros que ahora es que vienen nuevos escenarios.
de victoria para la revolución bolivariana. No está claro a qué hace referencia la denominada Unión Cívico-Militar de la que habla Maduro. Tampoco el mandatario ha explicado cuáles serían los nuevos escenarios de lucha que dice vendrán para la revolución bolivariana. Pero algunos analistas temen que el régimen utilice poderes conferidos por la actual Asamblea de mayoría oficialista para despojar atribuciones al próximo Parlamento de mayoría opositora. Hay quienes creen que Maduro podría incluso atreverse a instituir un nuevo órgano legislativo que sustituya a la Asamblea. En medio de estas conjeturas, por lo pronto hay una polémica decisión. El actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció que 12 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán nombrados antes de que finalice el año 2015. Tenemos tareas pendientes que no vamos a caer en la omisión legislativa por ningún tipo de chantaje. Una de las tareas pendientes, presidente, es el nombrar 12 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque la posesión de los diputados elegidos el pasado domingo será el 5 de enero, el nuevo pulso político ya inició. Frente a un eventual referendo para la revocatoria de su mandato, Maduro retomó el tono desafiante. Bueno, vamos al combate y el pueblo decidirá. Y ante la facultad que la coalición opositora tendrá con mayoría calificada para legislar, entre otros temas, sobre amnistías para presos políticos, el presidente anticipó su negativa. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Si en este momento cree usted que Nicolás Maduro realmente va a aceptar esa derrota electoral o si por el contrario se viene un llamado golpe postelectoral, es decir, quizás Maduro no va a reconocer ese triunfo de la oposición en la Asamblea Legislativa y comenzará una estrategia del oficialismo para detener el avance de la oposición en Venezuela. Bueno, yo creo que estamos en una etapa donde va a haber señales contradictorias, ¿no? Hubo un señal domingo alentador, hoy un señal no tan alentador, y yo creo que va a tomar un tiempo para definirse la postura del gobierno. Exa FM. Bueno, las preguntas y las realidades postelectorales están por verse o están por venir. De eso nadie podemos saber. Pero queda el estimado radioyente, digamos, con todos los testimonios que hemos podido rescatar, y por eso nuestra aseveración de que el presidente Maduro cambió de la noche a la mañana su discurso. Pero si eso se ve a las claras en todos los medios de comunicación colectiva, pero es mi deber explicar al oyente. Los mensajes de respuesta, así llamamos en el vocabulario, en el léxico profesional, esos son muy importantes y para nosotros de veras estimulantes inclusive. El mensaje de retorno de la audiencia, ese derecho, aquí lo hemos respetado siempre y antes de la famosa ley de comunicación. Bueno, sigamos adelante. Pero me inquieta conocer la opinión que tenga nuestra invitada a este programa, la asambleísta Mae Montaño. Doctora, ingeniera, ¿usted cree que algo insospechado podría estar ocurriendo en Venezuela? ¿O este señor nuevamente inflama la situación debido a que desde el interior de la institución militar hay una especie de polarización y se siente tal vez respaldado por algún grupo significativo de la institución militar venezolana que pintaba a chavista desde hace algunos años? Muy buenos días. Este asunto de Venezuela es importante porque puede ser el referente de lo que vaya ocurriendo con este recambio histórico que vamos nosotros a advertir en los próximos meses, ni siquiera años, en los próximos meses. Mae Montaño en la cadena Democracia.
Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias Gonzalo por la invitación y con un saludo muy cordial a estos destacados invitados que me acompañan esta mañana. Qué gusto, un honor, Andrés, buenos días, y Carlos también. Encantada de poder Expertos compartir. en materia electoral. Exacto, yo vengo hoy, pero pero a llenarme de conocimientos porque dos que conocen, pero a fondo el tema electoral, vamos a sacar lecciones muy importantes esta mañana. Yo quiero, antes de entrar a este tema tan delicado y preocupante de Venezuela, expresarle de todo corazón y con toda la sinceridad del caso, querido Gonzalo, mi preocupación por la situación que está viviendo Radio Democracia en este momento con el asunto de la frecuencia. Quiero entender más claramente qué es lo que está ocurriendo, pero hago votos porque de manera clara y precisa se defina el hecho de que Radio Democracia siga existiendo para nosotros, que su frecuencia sea respetada, que no sea objeto de una persecución política ni de un mecanismo para callar una voz seria y crítica como la suya. Yo creo que le hace bien al Ecuador seguir contando con espacios como estos, con un comunicador como usted, más allá de generoso usted. Muchas sí, gracias. ¿no? Que defienden las libertades y que defienden los principios democráticos. Y ahora más que nunca nosotros necesitamos, y los ecuatorianos y los quiteños de manera muy particular, que como que sienten parte suya a la radiodemocracia, ¿no? Y el Ecuador en su conjunto, debemos estar vigilantes. Como un patrimonio de la urbe. Exactamente, para respaldar y hacer que la radio permanezca. Así que mi respaldo, si es útil para algo, aunque sea pequeñito, pues cuente con eso. Cuente con eso. Mae, y respecto de Venezuela. Hemos celebrado tanto y celebramos tanto los resultados en Venezuela. ¿Por qué? Porque fueron conseguidos de la manera más democrática posible. Todos sabemos que han sido años de esfuerzos de los distintos grupos de oposición para unirse, para juntarse, para establecer objetivos concretos, con posiciones a veces diversas respecto de cuál era la mejor manera de lidiar con las situaciones políticas de Venezuela, que ahora no solamente son políticas, sino que son de profundo impacto económico y social. O sea que ya se configura un escenario realmente complicado, en donde las fuerzas políticas decidieron ir por la vía democrática, en hacer su trabajo, en juntarse, en unirse fuertemente para ganar en las urnas, como tiene que ser en un ambiente democrático. Lamentamos sobremanera, y yo quiero pensar, o vamos a tener que pensar, que son diferentes máscaras del presidente de Venezuela y de quienes lo acompañan, ¿no? Para darnos una imagen de demócratas en un momento, pero luego para sacar a relucir armas que podríamos decir que están convocando a una dictadura real en Venezuela, porque una unión cívico-militar no sé qué significa, pero desconocer, porque a mí me parece que el llamado que está haciendo Maduro es a desconocer los resultados y la decisión de la mayoría. ¿Y de qué mayoría? Pues no, de una mayoría que no cabe, que no tiene duda, en la que no hay ninguna discusión. Yo creo que América Latina y los países y quienes estamos ligados a la defensa de los principios democráticos debemos estar atentos a los sucesos de Venezuela. Pero hago votos, nuevamente yo creo que hay que tener un espíritu optimista en estas circunstancias. Hago votos porque simplemente sea un juego de palabras, que sean, como decimos los ecuatorianos, simplemente patadas de ahogado. O sea, esperemos que sea eso, pero nos queda una gran y real duda y preocupación respecto de lo que va a suceder en Venezuela. El pueblo venezolano no se merece ese tratamiento, porque no es cuestión de si la oposición debe tener el espacio o no, se lo ha ganado. Pero es un momento clave, un momento en que la ciudadanía, lo ha dicho, lo hemos visto en los medios de comunicación, está reclamando de sus líderes, sobre todo de quienes administran la cosa pública, soluciones precisas a la grave situación económica que vive el pueblo venezolano. Así que sería esto realmente más que una burla, un error histórico al que puede llevar Maduro al pueblo venezolano. Así que hacemos votos porque esto realmente no sea real, que sea un mes en la que sí, efectivamente, van a tomar decisiones para amarrar, para disminuir a la oposición. Esperamos que de parte de la oposición
mantengan la cordura, el equilibrio, la tranquilidad para actuar como el pueblo venezolano se merece, con tranquilidad, con seriedad, eso sí, estando alertas de defender aquello que fue ganado en las urnas y que fue la decisión del pueblo venezolano. ¿Y qué diría la conciencia internacional, la institucionalidad internacional, inclusive, si es que Maduro, el grupo Los Soles y una parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, seguramente ya manipulados con el interés de los narcodólares o cosa por el estilo, impulsaría una dictadura como la que deja entrever el presidente Maduro? Le pregunto con el respeto de siempre al señor licenciado don Andrés León. Gracias. Y me sumo a las palabras que se han dicho aquí de respaldo a Radio Democracia y a ti personalmente, porque creemos que este es uno de los pocos espacios verdaderamente donde podemos actuar con libertad y donde podemos expresar nuestras opiniones y éstas sean respetadas. Entrando al tema, Gracias. Yo creo que en América Latina ha circulado una franquicia que hemos visto el mismo modelo que se aplicó a Venezuela, que se aplica a Nicaragua, que Ecuador, que Argentina, etcétera. Pero ese modelo ahorita tiene dos problemas. Uno, como franquicia lo estamos viendo que están repitiendo la misma historia. Argentina en un día aprobaron 100 leyes que no sé hasta qué punto van a poder ser puestas en vigencia. Se precipitaron para disminuir la fuerza que puede tener el gobierno entrante el día de ayer del señor Macri y trataron de ponerle temas. En el Ecuador lo vivimos. El hecho mismo de que las encuestas le van dando determinados datos al presidente de que ya no es tan fuerte su movimiento, y encontramos que se empiezan a hacer, anuncian nuevas enmiendas en lugar de calmar al país. Son reformas, además. Sí, pero las anuncia así. Anuncia nuevamente las leyes que causaron una serie de problemas, las vuelve a poner en el tapete de discusión. Yo creo que son formas de ir tapando. Y en Venezuela, también precipitadamente, porque el tiempo se les viene estrecho, están tratando de crear ciertos límites para que esta gran oposición, este gran número de 112 legisladores, no pueda hacer todo lo que teóricamente podrían hacer. Esto por un lado. Ahora, preguntabas cómo reaccionaría América Latina. Yo creo que van cambiando las cosas. Si esto hubiera sucedido hace 2 meses, te habría dicho que lo respaldarían al señor Maduro, los presidentes de América Latina, y serían incapaces de decir algo en contra de eso. Pero ahora tenemos que Argentina no va a respaldar esa posición. Tenemos un Brasil con una presidenta debilitada, que no creo que tenga la fuerza para jugarse en respaldo por allá. Tenemos y ya una serie de datos, y en estos organismos internacionales ya no va a haber la unanimidad. Y al no haber la unanimidad puede crearse una puerta, puede abrirse una puerta para que se trate de defender los verdaderos regímenes democráticos de América Latina y no estar simplemente aplaudiendo a las formas dictatoriales con disfraces que aparecen ser democráticas, pero que en verdad son dictaduras donde están imponiendo por la fuerza del número una serie de cosas. Yo creo que por ahí van las cosas y espero que Venezuela salga adelante, que esa mesa de la concertación donde han podido hacer un trabajo tan bueno sea lo suficientemente fuerte como para mantenerse, como para estar unidos, y que la incógnita militar no se despeje hacia una posición de respaldo a una dictadura, sino que se despeje a lo que dijo el exministro de Defensa, hacia el respaldo a los sistemas democráticos y a los resultados democráticos. Pero el cambio de discurso puede deberse a que sintieron en el área de Maduro y compañía un asomo de nuevo respaldo militar o cosa por el estilo, porque incluye en el discurso una combinación cívico-militar. Podría ser que haya una parte del ejército que esté Eso por ahí. Llevaría a pensar en una guerra civil, Dios no quiera. Espero que no. Sí, espero que eso no sea, porque cuando se divide el ejército, mira que América Latina, para bien o para mal, en los últimos años se ha evitado la dictadura militar. Ha habido otro tipo de dictadura, pero la dictadura militar se ha evitado y ha sido duramente criticada. Yo espero que eso se mantenga, que América Latina no acepte nuevas dictaduras militares y que los militares cumplan con su papel
que es su papel de respaldo a la democracia, de cumplir democráticamente con sus funciones y de servir a sus pueblos, no de imponerse a sus pueblos. Hombre de derecho, hombre dedicado inclusive a roles muy significativos de concurrencia social y de respeto a las decisiones de las mayorías. Está aquí con nosotros, y ya lo dije, ya lo presenté y vuelvo a saludar a Carlos Aguinaga. El problema, doctor Aguinaga, es que en el desespero y cuando hay, digamos, de la noche a la mañana aparecen cuentas por rendir, peligros de una fiscalización en todos estos países que han brillado por el autoritarismo, han brillado, digo, se han dejado ver por lo menos, pero con el coraje social refundido en el corazón de todos. Ahora ya las circunstancias han cambiado. Aquí ha pasado algo similar para entrar en materia. Una especie de oligopolio político partidista ha surgido al tenor de la Revolución Ciudadana. Y hoy no quieren permitir el acceso de más cuadros políticos y han ordenado a que el presidente en turno del Consejo Nacional Electoral le diga al Ecuador que ya no hay tiempo, que el proyecto de reformas al Código de la Democracia no tiene el suficiente espacio para debatirse y que la Comisión está recomendando más bien el archivo de estas propuestas. Es lo que conocemos hasta este momento. Entonces pienso en las elecciones generales del 2017. Si es que las cosas mejoran porque venden activos del Estado de forma increíble y reciben cantidades de dinero de una nación que ha estado financiando, digamos, a América Latina con este tipo de gobiernos bolivarianos, y es la China. Entonces, ellos pueden tratar de reconstruir la revolución. ¿Ahí qué puede estar ocurriendo con los comicios que vengan? Si aquí ya dan demostración de que las reglas de juego, las que podían dar una ampliación de participación de candidatos, de movimientos, de partidos, no van a ser respetados. Son anhelos ciudadanos, no serán de todos. Yo también no soy muy favorable a que haya tanto movimiento y tanto partido político. A veces, si tiene razón el presidente, se reúnen 4 y el 5º es designado presidente del partido. Si hemos contemplado aquello con usted inclusive y con su excompañero, así funcionaban las cosas, pero antes habían partidos y comunidades respetables, con el amparo y la compañía de un programa de ideas, un programa de gobierno, un plan programático y más que todo una filosofía que les acompañe con principios, etcétera, etcétera. Tampoco es lo otro que esto es una empresita que hay que poner porque es fácil hacer un movimiento y un partido. Pero eso debían discutir, no negarlo. Cuando lo niegan, ¿qué se le viene a la cabeza a usted? Le pregunto de esa manera. Doctor, bienvenido. Carlos Aguinaga. Gracias, Gonzalito, primero por la invitación. Un gusto compartir con May y con Andrés este panel. En primer lugar, yo quiero manifestarme indicándole que sí es bueno la solidaridad individual que recibe de cada ciudadano que ha acudido a estos micrófonos, de aquellos que se pronuncian en las redes sociales en respaldo a Radio Democracia, pero yo quiero decirle, Gonzalo, con absoluta certeza que usted y la radio tiene el respaldo de todos los ciudadanos en el proceso de reversión de la frecuencia. Creo que el gobierno debería meditar muy bien estos procesos que hace en contra de los medios de comunicación, porque no puede convertirle al Ecuador
ni en procesos como Radio Caracas TV, Radio Democracia, sino más bien tiene que incentivar el hecho de que en un sistema democrático estas libertades y derecho de comunicación, que hoy le han cambiado en esta enmienda que muy pocos entienden, usted tendrá el respaldo de todos los ciudadanos y yo anhelo y aspiro a que existirá la sensatez de hombres democráticos en el gobierno, porque las frecuencias son del Estado, no de los gobiernos. Entonces tenemos que impulsar diferentes actividades en esta materia de información y comunicación, y tenga la seguridad que la mayoría de ciudadanos que respetamos los valores democráticos estaremos junto a usted en este proceso. Gracias. Yo quiero agregar algo, usted me da la oportunidad. Las causales que se nos atribuyen le otorgan al correspondiente organismo la posibilidad de incursionar en esta aventura dictada desde algún filo de interés en contra de la emisora, ¿no? No tiene nada que ver, no tienen nada que ver. Nosotros no hemos incumplido ni somos sujetos de haber sido beneficiarios de alguna autoridad, una adjudicación de una frecuencia que la hemos mantenido durante 32 años y vienen a acordarse del año 88 o algo por el estilo. Lo vamos a demostrar que nosotros no caemos en ninguna de las causales, en nuestro derecho de defensa que vamos a presentar justamente al mismísimo organismo que nos indicia con estos incumplimientos y quiere quitarnos la frecuencia, porque parecería que de eso se trata. Entonces, yo voy oportunamente en el noticiero de lunes a convocar a toda la ciudadanía para que se sirva a acompañarnos a cumplir con esta diligencia. Muchísimas gracias, doctor de otro lado. Bueno, qué bien que sea así. Ojalá exista reflexión en los órganos públicos para que rectifiquen estos actos, porque si el peor de los delincuentes tiene derecho a que prescriban las penas, usted me dice que es el 88, peor aún en esta materia. Pero bueno, entrando en materia, yo no quiero dejar de mencionar este tema de Venezuela, que a mí me parece muy importante. Lo que está pasando en algunos países del orbe de América Latina, de aquí de América del Sur, es que estamos viviendo dentro de democracias débiles y democracias perdidas. ¿Y por qué democracias perdidas? Porque en el ejercicio del poder, en el ejercicio de los cargos, en el ejercicio de las potestades públicas, no se están cumpliendo ni se están aplicando los valores democráticos, no hay principios democráticos. Están demostrando la clase política, y vemos el caso de Venezuela, que no hay madurez política ni democrática, ¿no? Que prevalece el interés personal o grupal por sobre el bien común de todo el conglomerado, de todos los ciudadanos. Estamos viendo ahora que a raíz de un resultado electoral, lo primero que actúan los sectores que pierden es con revanchismo, ¿no es cierto? Y este revanchismo lo que hace es deteriorar y debilitar más los sistemas democráticos. Me parece que eso no es correcto, pero este tipo de conductas que se expresan públicamente a través de lo que hablan estos líderes y de lo que piensan, ¿no es cierto?, debajo denotan cuestiones ocultas, porque en una democracia tiene que haber absolutamente transparencia, en el ejercicio del poder y de los cargos tiene que haber transparencia. Entonces sí me llama la atención este tipo de comportamientos que no tienen ningún sustento democrático. Por eso es que yo hablo de las democracias perdidas. Y aquí obviamente viene un ejemplo relacionado con su pregunta electoral. Y es el tema de no respeto a las reglas de juego electoral. ¿Qué pasó ahora en Venezuela? ¿No es cierto? La asamblea de hace
4 años, ¿no es cierto? La oposición tuvo similar número de asambleístas que hoy tiene el chavismo, el Partido Socialista de Venezuela, habiendo obtenido el 47%, 48% de los votos. Y el Partido Socialista o el chavismo obtuvo esta mayoría calificada habiendo obtenido el 51% de los votos, más o menos, 51-52%. ¿Qué refleja esto? Hoy pasaron 4 años y lo que ha hecho es la tortilla de la decisión de los ciudadanos se ha dado la vuelta, ¿no es cierto? ¿Por qué? O porque manipulan la regla electoral, o porque le dejan la regla electoral sabiendo que es dañina para el sistema político, para el sistema de partidos y para el sistema democrático, ¿no es cierto? Para el sistema electoral. Ujú. ¿Qué va a pasar en el Ecuador con este tema que dicen que las reglas, porque hay el candado electoral, tenemos un año antes de las elecciones, no podemos hacer ninguna, no se puede hacer ninguna reforma? ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto va a ser un poco de gurú, teniendo como ejemplo el caso venezolano. Que esta regla electoral, que antes le benefició a Alianza País, le firmo que mañana le va a perjudicar. Porque esa ha sido la historia democrática del Ecuador. Y no solo de este caso, de todos los casos de manipulación de las reglas electorales desde el retorno al régimen democrático. O sea, no estoy inventando el agua tibia, ¿no es cierto? Si yo le pongo el DOM, le reduzco el distrito a la mitad, a una cuarta parte, ¿no es cierto? Y arraso teniendo la primera mayoría, pero esa primera mayoría arraso cuando yo estoy en unos niveles de aceptación altos. Pero todo gobierno, todo accionar político, tiene primero un deterioro y un proceso de desgaste. En la siguiente elección, ¿qué pasa? Esto, con el cual triunfé, ahora sirvió de la arma mortal para sustentar mi pérdida, ¿no es cierto? Porque ha estado siempre en el cálculo político. No ha habido en el Ecuador organización política, ni actual, ni pasada, que piense en una gobernabilidad democrática y ponga reglas de juego equitativas, justas, para 2, 3 décadas en el Ecuador. Y es por eso que se deteriora la democracia y vivimos permanentemente en una democracia desencantada y completamente débil. Esto para mí, en algunos países, ya no puede llamarse democracia, porque hay la violación, la vulneración a las reglas, a los principios, a los valores, a la forma de pensar de los ciudadanos. Es decir, esto no está bien. Yo creo que estamos en hora, los latinoamericanos y los ecuatorianos, de repensar en lo que estamos haciendo, porque esto va a afectar a nuestros hijos y afecta a nuestros nietos, ¿no es cierto? Y tenemos que construir un país no en base a intereses de grupo, sino en base a intereses al bien común. El antagonismo y el revanchismo debilitan y realmente le enferma. Es un virus permanente que tiene nuestra democracia. Acusan y atribuyen a falta de tiempo el trámite de 32, estas sí, reformas, y por eso van por el camino adecuado, no son enmiendas, y no teniendo la misma significación o teniendo la misma importancia que las verdaderas enmiendas interesadas, que ellos en cambio están por montones, mandando al Congreso, a la propia asamblea de ellos y haciéndoles aprobar. Pero que hay muchas y abundantes propuestas. ¿Y para qué iban a servir estos esclarecimientos y estos recambios en la ley? Nos explicará la ingeniera Mae Montaño. Hay que partir del hecho de que ahora se justifican con el tiempo. Pero la realidad es que como tenemos una asamblea sumisa y obediente, que se ha convertido en simplemente un apéndice del Ejecutivo, todo opera en función de las órdenes y los deseos del Ejecutivo, por no decir simplemente del presidente de la República. Para que la gente
entienda qué es lo que estoy diciendo, tengo que decirle que el primer proyecto reformatorio de la Ley Orgánica Electoral fue calificado por el CAL el 28 de octubre del 2013. 13. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si la comisión hubiese querido entrar a un proceso reformatorio, pudo hacerlo desde el 2013. O sea, con tiempo suficiente para abrir un debate, para hacer eso que tanto les encanta, la socialización. Lo dejan para el último. Durante este tiempo, de a partir del 2013, han llegado a la comisión diversas propuestas calificadas por el CAL. Ahora hay aproximadamente 8 de asambleístas, una del presidente de la República inclusive, y una del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que hacía la comisión cada vez que llegaban cada una de estas propuestas? Decían sin empacho, estamos esperando la famosa reforma del Código Electoral del Consejo Nacional Electoral, para decir exactamente de Juan Pablo Pozo. O sea, estuvieron esperando durante mucho tiempo esta famosa reforma que era como la caja de Pandora. Nadie sabía qué era lo que iba a salir de ahí. Hasta que finalmente, esta reforma famosa fue entregada en octubre del 2015. Coincidencialmente, durante 2 años estuvieron esperando que caiga esta reforma para ellos empezar el proceso de reforma. Entonces, que la ciudadanía entienda que se perdieron 2 años sin haber llevado adelante este proceso reformatorio, no sé si por pereza, por ociosidad, o más bien para ajustarse a los deseos del Ejecutivo. Ahora, está clarísimo que la reforma más grande que esperaba el Ejecutivo, y por tanto todo el bloque de asambleístas, se dio a través de la enmienda constitucional. O sea, aquí la joya de la corona era la reelección indefinida. Todo lo demás puede esperar. Cosa que ahora, una vez que ya tienen la reelección indefinida, facilito nos dicen en diciembre ya del 2015, claro, en diciembre de 2015, cuando ya se acerca Navidad, Año Nuevo, es lógico que ya no van a tener tiempo para llevar adelante una reforma que tiene temas importantes para enriquecer a esta ley. Entonces, sabemos que esta reforma no se va a dar, pero el abuso es tal que sin haber hecho el debate, pretenden plantearnos un archivo del proceso reformatorio. Eso no se puede dar. O sea, tienes que llevar adelante un debate, tienes que llevar adelante un espacio para que la ciudadanía, para que las organizaciones ciudadanas, para que las personas que quieran, las organizaciones que quieran, comparezcan ante la comisión, planteen sus propuestas, planteen sus observaciones y sus críticas, para que los asambleístas hagamos lo mismo, para que los proponentes de estos proyectos de ley hagan lo mismo. Y entonces la comisión, los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, podamos en un debate serio definir o sugerir, porque no pueden archivar, sugerir al Pleno para que en el debate considere la posibilidad de continuar el trámite o de archivar. Entonces, eso no cabe. Entonces no hay que engañar a la ciudadanía. ¿En esta ocasión decidió exclusivamente el señor presidente del Consejo Electoral el archivo? No, ya está en la Asamblea, ya está en las manos de la Comisión de Participación Ciudadana. Y de ahí mandan al canasto. Él entregó recién en octubre y con la de él son más o menos unas 10 propuestas, o sea, hay muchas propuestas de reformas al código. La entregó en octubre. Si hubiesen querido, por lo menos tenían noviembre, diciembre y enero para haber llevado adelante el proceso y hubieran alcanzado. Pero, o sea, no hay decisión política para eso, no van a tocar, están contentos con que ya la Constitución diga que hay la reelección indefinida y con eso les basta. El resto no les importa. Ahora, con esa negativa a mejorar este código orgánico electoral o código de la democracia, como la gente le conoce, con esa negativa se hace más urgente consolidar este proceso de unidad de las fuerzas políticas alrededor de conseguir transparencia electoral. La gente conoce, y si no conocen, pues les volvemos a informar que hace aproximadamente 2 meses o algo así, las diferentes fuerzas políticas nos unimos en un acuerdo nacional para hacer varias cosas. Primero, si se abría la posibilidad de la reforma a la ley, participar de manera activa. Segundo, para trabajar, si cabe el término, junto al Consejo Nacional Electoral para cumplir varios objetivos que son importantes, que van a ser necesarios más allá de si hay o no reformas al Código Electoral. Y tercero, para hacer un control serio
y una veeduría real de las organizaciones políticas y ciudadanas, porque habrá que unirse en algún momento, sobre las acciones que el Consejo Nacional Electoral haga o deje de hacer durante este proceso preelectoral, durante el proceso electoral y postelectoral también. Es el momento, porque el 2016 es un año clave para el Ecuador. Va a ser un año en el que, si no cumplimos las tareas para hacer varias cosas que ya están enlistadas en las tareas del acuerdo. ¿Cuáles son? La auditoría seria al registro electoral. El registro electoral, que ya se ha dicho muchas veces que está contaminado, ese registro electoral tiene que ser auditado y tiene que ser depurado. Y las organizaciones políticas tenemos que estar atentas y participar de manera activa en este proceso de depuración del registro electoral. ¿Por qué hay que depurarlo? Para que entienda el público. Depurarlo quiere decir que los datos que mantiene el Consejo Nacional Electoral estén acordes con la información que genera el registro civil, que ya ayer ya le cambiaron de nombre. El registro civil. Porque entendemos, y algunos estudiosos que han estado atentos a esto, nos han dicho, y por eso no estamos afirmando, lo que estamos diciendo es, hagamos la auditoría y si es necesario depuremos. Nos han dicho que en este registro electoral, este registro está inflado, que aquí hay fallecidos, que aquí hay personas que emigraron del Ecuador, que votan en otros países, pero que también votan acá, y que habría un exceso, algunos dicen, de cerca de 2 millones de ciudadanos en este registro electoral. Y usted sabe que con un exceso de 1 millón, de 2 millones, de lo que sea, de ciudadanos en el registro electoral, cualquier cosa puede pasar. En todo caso, no lo afirmamos, pero si hay dudas, necesitamos que el Consejo Nacional Electoral le demuestre, no a las organizaciones políticas, a la ciudadanía del Ecuador, que este registro electoral está convenientemente depurado. Lo otro es, no se ha hecho hasta ahora una auditoría del sistema de conteo de votos del CNE. Ahí también hay un montón de dudas sobre eso, y eso también se tiene que exigir. Entonces da la impresión de que si se iban a modificar estas instituciones o estas normas o estos reglamentos, no les convenía, porque la práctica anterior ya la conocen de memoria, cómo hay que instrumentarla, qué hay que evitar y qué hay que optimizar o mejorar. Entonces, hoy que están sin público, requieren más que las reglas de juego les sean mucho más favorables y más manipulables, o por decirlo algo. ¿No habrá esa viveza criollo en camino? Hay varias cosas. Yo creo que a través de las reformas se pudieron haber puntualizado muy bien determinados temas. Por ejemplo, el rol de las juntas intermedias, si es necesario que existan, si es necesario que desaparezcan, o si tiene que haber una forma de cómo ejercer un control y una veeduría más cercana de las organizaciones políticas sobre el trabajo de las juntas intermedias. Pero hay un tema fundamental que pudo haberse afinado a través de las normas legales, que es el tema del control del gasto electoral de manera específica. La promoción y publicidad de las instancias públicas, la promoción y la publicidad y el uso y el abuso de los recursos públicos y de la estructura institucional a favor de determinados candidatos, sobre todo de aquellos que están desempeñando determinadas posiciones, o a favor de otros a quienes el partido de gobierno quiere beneficiar. Esos temas se debían haber puesto en el debate porque era necesario profundizar en ese debate. Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Electoral, y nosotros entendemos que tiene razón en eso, dice que él no necesita, para aplicar mecanismos de control o para asumir todas estas tareas, que ya debieron ser hechas algunas, ¿no? Debieron ser hechas porque dicen que están en un proceso de calificarse en ISO o en DESISO, pero no sé en qué. Pero están en un proceso de certificación, así es, ¿no? De certificación. Entonces, el presidente del Consejo Nacional Electoral ha dicho que él no necesita, porque usted recuerda, Gonzalo, y recuerda Andrés y Carlos, esa famosa histórica frase cuando Domingo Paredes exhortó al presidente a no utilizar los recursos públicos en campaña y durante el proceso electoral, y el presidente le dijo, te exhorto a no exhortarme.
Pozo dice que él no necesita porque hay suficiente base constitucional y legal para aplicar las normas de control sobre ese tema. Y que él no necesita entonces una reforma electoral para esos temas en particular. Entonces, más allá, él lo ha dicho. ¿Y la decisión de él es supremísima? Nos queda siempre una duda de las decisiones políticas de Juan Pablo Pozo cuando tenemos un resultado muy cercano al hecho de que él se prestó y se subordinó de manera obsecuente para que el presidente de la República y para que la Asamblea Sumisa no convocaran al pueblo a una consulta popular e hicieran a través de enmiendas. O sea, ya tenemos un antecedente. Entonces, con ese antecedente nos quedan dudas. Pero vamos a dejar todavía la posibilidad de que Juan Pablo Pozo cumpla su palabra y de que estos temas, sin necesidad de la reforma, aplicando lo que ya dice la Constitución en el 115 y aplicando lo que dice el Código mismo de la Democracia en el artículo 203, me parece, que se puedan aplicar esos mecanismos para que él demuestre una sola cosa que la gente está pidiendo: independencia del organismo electoral. Lo último, por el tiempo, tiene la palabra el licenciado Andrés. Mira, yo creo que en este momento hay un hecho que, más allá de las reformas que puedan plantearse o de esa lista que nos ha dado Mae, que hay 9 o 10 propuestas de reforma, hay dos cosas que las tiene que hacer el Consejo si es que trabaja decentemente y de acuerdo a lo que le manda la ley. Yo siempre reclamo que antes nos llamábamos Tribunal Supremo y que esa palabra Supremo la fue inclusive reconocida por el presidente actual cuando decía, para sacar a los legisladores, que quien manda en el país en esos momentos electorales era el Tribunal Supremo y que hasta la policía estaba a sus órdenes. Ahora no, ahora el tribunal ya no es Supremo, ahora es Consejo y está al servicio de ellos. Pero yo creo que habría dos puntos en los cuales debe trabajar. El uno que es fundamental en cuanto a la transparencia en el uso de los fondos del Estado en campañas electorales. Y el otro, poner el padrón electoral al servicio de la comunidad. ¿Cómo es posible que los partidos políticos durante mucho tiempo no tuvieron acceso? Y no sé si ahora ya lo tienen. Y los medios de comunicación no tuvieron acceso y la ciudadanía no tuvo acceso al padrón electoral. Solo conociendo el padrón electoral podemos decir si está bien, si está mal, si está inflado, si no está inflado, si hay... Pero cuando lo conozcamos de verdad, pero de pronto se vuelve un secreto tan bien guardado que es verdaderamente problemático. Eso lo podría hacer el Consejo sin necesidad de reformas. Lo que sí necesitamos reformas, pero no reformas superficiales, no maquillajes a la ley. Necesitamos reformas fundamentales al sistema de votación, al sistema, por ejemplo, qué método se utiliza. Cada vez vamos cambiando de método de acuerdo a las conveniencias del gobierno de turno y eso es una barbaridad. No, debemos tratar de que tengamos una ley. Esto de la elección por lista o entre listas ha sido tan negativo para el país que hasta el mismo presidente pedía votar todito, pues recordemos su frase. Es decir, cambiaron el discurso revolucionario de que había que votar entre listas porque así se escogía a los mejores, al decir todito entre cualquiera. Lo que debemos hacer es fortalecer los movimientos y partidos políticos a través de una elección conjunta, clara, formal de partido. Tenemos el tema del financiamiento de las campañas, por favor. Eso para mí me parece que tiene que tener una reforma fundamental. No es posible que se inscriban como candidatos cualquier persona reuniendo disque un número de firmas y después no saquen ni siquiera el número de firmas que le respaldaron para ser candidato. Pero al Estado le ha costado y a los ecuatorianos nos ha costado gastar en esas candidaturas. Eso se le debería cobrar a esos candidatos que son aventureros simplemente de la política. Es decir, hay una serie de reformas verdaderamente fundamentales. Pared, ¿no? Yo recuerdo, y me permite Carlos que lo mencione en esto, cuando ocupaba la presidencia, que se hablaba ya de la necesidad de un código de la democracia que transformaba una serie de estos elementos. Creo que inclusive hiciste todo un trabajo al respecto de eso. ¿En qué quedó? ¿Sí? No hemos llegado a cambiar lo fundamental. Sí, cambiamos unos maquillajes de algunas cosas. La elección de los miembros del Consejo, por ejemplo. Satanizado que no pueden ser los partidos políticos que tengan sus representantes. Y eso seguramente era un crimen, qué sé yo. Pero ahora tienen un solo partido todos los representantes. ¿Por qué no buscar representantes que tengan diferentes orígenes?
Podría ser a través de las universidades, podría ser a través de los colegios profesionales, no sé, buscar que tengan otro origen y que no sea exclusivamente los que se escoja, los 5 amigos que decidan en la función que está al servicio de la función. Ahí habrían auténticos jueces. Sí. Entonces, cuando hablamos de reformar la ley electoral, de reformar el Código de la Democracia, esto creo que debe ser integral y que debe ser sujeto a una discusión nacional, que todos los ecuatorianos, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos interesados tengan la posibilidad de hablar y de decir y llegar a consensos para algún día tener una ley electoral que no esté sujeta al vaivén de la política y que le cambiemos de un día para otro. Muy bien. Usted termina, Carlos. Gracias, Gonzalo. Realmente yo no abrigo la esperanza de que exista una reforma seria en el Ecuador, peor que una reforma de los 10 proyectos que dice MAE que están en trámite en asamblea. Esto es por, obviamente, todo el mundo ha actuado con cálculo político. El pesimismo suyo es porque... por la experiencia, desde el retorno al régimen democrático hasta acá, eso ha pasado. Entonces yo no creo que los seres humanos que están en el ejercicio de la política vayan a cambiar. Nuestros hijos que decidan dedicarse a la política han salido peor que los papás. Yo creo que ha cambiado mucho el ejercicio de la política, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las redes sociales. Antes era un balcón, después la televisión, hoy van a ser las redes sociales, y ya son las redes sociales. Yo lo que les recomendaría, obviamente, a todos los partidos políticos es que tienen que armar un sistema integral de defensa del voto. Es decir, cuando se comienza 1, 2, 3 meses antes de la elección es el peor error. Y también de eso aprendió la Mesa de Unidad Democrática en Venezuela. No tenían herramientas de control de las elecciones. Hoy, para esta elección, sí tenían herramientas tecnológicas de control. Es muy fácil controlar todo. Absolutamente todo. Resoluciones, gasto electoral, el registro electoral, votación, todo. Porque ahora la tecnología lo permite, es decir, a través de iCloud o la nube tecnológica, con un sistema bien armado, o sea, esto tampoco se puede desarrollar de la noche a la mañana. No hay cómo... los informáticos saben decir, yo para la próxima semana lo tengo listo, pero no dicen de qué mes o de qué año. ¿No es cierto? Entonces es harto difícil, y lo que deberían hacer es blindarse justamente en tener un buen sistema de defensa al voto, porque yo no le veo tiempo para debate, para cambios, no veo la intención política, y deberían a la par pensar en repensar en la democracia, porque esta democracia, insisto, es una democracia perdida, que tiene mucho desencanto. Un feliz fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el lunes, amigos y amigas.